o de una proporción. Y ese será el parámetro que debemos de analizar. ¿Para qué? Para poder comprobar nuestra hipótesis, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos la media aritmética o la proporción, en este caso vamos a utilizar el signo igual, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante con unos ejercicios y con unos ejemplos cómo vamos a plasmar este planteamiento. Veamos por acá. Cuando se conoce el parámetro en estudio, por ejemplo, la producción promedio de un vaso plástico es de 4.200 unidades al día, ¿sí? Nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Que es la que tenemos por acá. Decimos que la hipótesis nula es igual a la media aritmética igual a 4.200 unidades, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. El proceso de producción tiene una proporción de falla del 5%. Entonces podemos decir que la hipótesis nula, tal que la proporción, es igual al 5%. Asimismo, pues podemos plantear ese 5% como 0.05, ¿verdad, compañeros? Ya hablando específicamente como una probabilidad expresada para una proporción. Veamos por acá. Si van teniendo alguna duda, me interrumpen, por favor, compañeros, me levantan ahí la mano o pues activan su micrófono, ¿verdad? Solo que aquí estamos. Muy bien. Entonces, ya hablamos cuando conocemos el parámetro en estudio. Ahora, cuando no conocemos ese parámetro que estamos analizando o que estamos estudiando, en este caso, pues, se da el problema que contiene las siguientes frases. Nos pueden decir, como máximo, ¿verdad? Como mínimo, y cuando nos dan esas situaciones, ¿verdad? O sea, nos plantean estas palabras en el enunciado, pues vamos a hacer uso de los siguientes símbolos. Como máximo vamos a utilizar el menor que, menor o igual que, ¿verdad? Y como mínimo vamos a utilizar el mayor o igual que. Veamos unos ejemplos con relación a cuando no conocemos el parámetro en estudio. Por ejemplo, las ventas promedio mensuales de una empresa son como mínimo 15.500 quetzales. Entonces podemos decir que nuestra hipótesis nula, tal que el promedio de ventas o la media aritmética es mayor o igual a 15.500 quetzales, ¿verdad? Asimismo, pues podemos decir que cuando hablamos de una proporción, ¿sí? La proporción de ventas al contado de una empresa es del 30% como máximo. Cuando tenemos esta situación, pues lo planteamos de la siguiente manera. La hipótesis nula, tal que la proporción es menor o igual al 30%, ¿sí? ¿Alguna duda con relación a el mínimo o el máximo? Cuando estamos hablando de cuando no conocemos los parámetros de estudio. Adelante, Raúl. Creo que no le funciona su micro, ¿verdad? Muy bien. Si tiene algún problema ahí con el micrófono, pues nos puede escribir ahí en el chat, ¿verdad? Y con mucho gusto. Muy bien. Continuamos ahí, compañero. Perdón, maestro, ¿necesita Sí, sí. apoyo? ¿Hay alguien que desea activar Creo que su... alguien tenía, ajá, alguien creo que tenía alguna duda ahí, maestro. Por favor, compañeros, aprovechemos a preguntar, ese es el objetivo de nuestros repasos, ¿verdad? El realmente apoyar al estudiante para que pues salga bien
y adelante de sus evaluaciones. Y aprovechemos el conocimiento del maestro Juan Luis Morales, que es ducho en la materia. Y vamos a darle el espacio a Raúl. Raúl, ya puede activar su micrófono. Les Gracias, comento licenciada. Es que yo estaba previamente, tratando de chatear y no dejaba y cabal como se necesitaba permiso. perdón, y Raúl, les comento, no es por ninguna otra cosa, simple y sencillamente se restringe el audio para darle orden al repaso en este momento, solo es para darle orden. Resulta que ¿Sí? lo hemos dejado a criterio y entonces hay muchas interrupciones. Hay quienes lo activan sin querer, cuestiones de esa índole, y entonces se interrumpe con el repaso, ¿verdad? Esto es muy valioso ya que es previo a sus evaluaciones. Por eso es que le damos Así. esta restricción, pero vamos a estar atentos para poderles apoyar, ya sea a través del chat o levantando su mano para que puedan plantear sus inquietudes de viva voz. Y tanto pues el maestro Morales, que amablemente nos está apoyando con su tiempo y su conocimiento, y Pablo Zúñiga y su servidor estarán aquí para apoyarles. Es un gusto. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Lick, fíjese que yo la Sí, duda que tenía, ¿qué pasaría si en vez de decir como mínimo sería las ventas promedios mensuales de una empresa son al menos 15,500? ¿Sería igual, ah, mayor, igual que? sí, así es correcto, ¿verdad? Lo tomaríamos como que dijéramos el mínimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos que al menos, ¿verdad? Sería lo mínimo que tenemos, ¿verdad? Al menos 15.500 quiere decir que podemos tener más de 15.500, ¿verdad, Raúl? Sí, y decir por lo menos también sería lo mismo o ahí Sí, suena también. diferente. No, sería la misma idea, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Ujú. Ok, Gracias, Lick. bueno, con gusto. Bueno, continuemos ahí, compañeros. Ahora hablemos un poco sobre lo que es la hipótesis alterna, ¿sí? Se va a plantear expresada como H sub A. También se le llama hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y esta se identifica como H sub A o H sub 1, ¿verdad? Normalmente, pues, la hemos trabajado como H sub A, ¿verdad, compañeros? Hay algunos docentes que la trabajan como H sub 1, ¿verdad? Pero, pues, eh, por esa razón se plantea ambas variantes, ¿verdad? Para que podamos estar ahí en sintonía. Y nos dice que es el planteamiento matemático de lo que plantea la pregunta de análisis, ¿sí? Que se refiere al cambio del comportamiento del parámetro de estudio. Si, por ejemplo, acá nos dicen que las ventas promedios mensuales de una empresa son como mínimo 15.500 quetzales, ¿verdad? Cuando estamos planteando entonces la hipótesis nula, ¿verdad? Vamos a plantearlo de esta manera, ¿verdad? El promedio de ventas mayor o igual que 15.500. ¿Cómo nos quedaría en ese caso? Una hipótesis alterna, ¿verdad? ¿Qué sería, digamos, al momento de la pregunta de análisis? Nos dirían, se comprobó, no, se desea comprobar que el promedio de ventas ha aumentado, ¿verdad? Entonces ahí, con base en eso, nosotros vamos a plantear nuestra hipótesis alterna. Veamos unos ejemplos para que, ay Dios, sí, sí. Así, vamos a dar unos ejemplos en breve, ¿verdad, compañeros? Pero antes de pasar a los ejemplos, pues tenemos la parte de aceptación y rechazo de esa prueba de hipótesis. Veamos esta parte gráfica, ¿verdad? En donde pues al nosotros realizar nuestra gráfica, ¿verdad? Pues debemos de plantear el área de rechazo en donde pues está especificado el tema del porcentaje de significancia, ¿verdad? El nivel de significancia que nos piden, ¿verdad? Entonces nos dice que la ubicación del área de rechazo depende del símbolo de la hipótesis alterna, ¿sí? Si tenemos el símbolo de menor que, pues vamos a abrir el área de rechazo al lado izquierdo, ¿verdad? De nuestra gráfica, ¿sí? Así como si lo tenemos con un símbolo, ¿verdad? Mayor que,
lo vamos a abrir al lado derecho de nuestra gráfica. ¿Y qué pasa si tenemos un símbolo que es la hipótesis alterna igual o desigual? ¿Sí? Pues vamos a tener dos colas, ¿verdad, compañeros? Se va a abrir a ambos lados de nuestra gráfica, ¿verdad? Y pongamos especial atención en el tema del área de rechazo, ¿verdad? En dónde está planteada, ¿verdad? Es el área sombreada, ¿verdad, compañeros? La cual, pues, de tener ahí algunos datos, ¿verdad? Con base en el estadístico experimental que calculemos, ¿sí? Si llegase a caer en el área de rechazo, pues claramente vamos a rechazar la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis nula. Entonces, cuando hablamos de la prueba de hipótesis, ¿verdad? Pues ya hemos visto parte del procedimiento, ¿verdad? Ya hemos visto que debemos de plantear textualmente la hipótesis, sí, la hipótesis nula, ¿verdad? Con ello, pues pasamos a la parte gráfica, ¿verdad? A la parte matemática, perdón, en donde planteamos hipótesis nula e hipótesis alterna, lo cual nos lleva a calcular el valor crítico, ¿sí? Ese valor crítico que nos va a permitir a nosotros, cuando calculemos el estadístico experimental, hacer la comparación, ¿verdad? Y poder decidir si nosotros vamos a aceptar o rechazar una hipótesis. Veamos por acá. Para calcular el valor crítico de una prueba o estadístico de prueba, pues depende del conocimiento de la desviación estándar de la población, ¿sí? Asimismo, pues del tamaño de la muestra y de la relación de la población con la muestra que tengamos. Esta relación nos va a permitir a nosotros decidir si vamos a aplicar el factor finito de corrección o no, ¿verdad? Vamos a ver ahí un par de ejemplos en donde aplicamos el factor finito de corrección, ya sea para el cálculo de la prueba de hipótesis de una media aritmética, así como la prueba de hipótesis de una proporción. Entonces, cuando estamos hablando específicamente de medias aritméticas, se tienen cuatro casos, ¿verdad? El primero de los casos es cuando conocemos la desviación estándar de la población. Entonces, en este caso, el estadístico de prueba es Z, ¿sí? Y vamos a hacer uso de la fórmula que tenemos por acá, ¿sí? En donde Z es igual a la media aritmética menos la media aritmética de la población dividido la desviación estándar de la población, o sigma, ¿verdad, compañeros? Que lo conocemos con el signo de sigma, dividido la raíz cuadrada de n. Ese sería el caso número uno. En el caso número dos, cuando no se conoce la desviación estándar de la población, además las muestras son grandes, quiere decir que n va a ser igual a, perdón, n es mayor o igual a 30 elementos. Quiere decir que en este caso el estadístico de prueba seguirá siendo z. Pero aquí ya vemos la primera diferencia, porque vamos a relacionar, ¿verdad? La diferencia entre la media aritmética de la muestra menos la media aritmética de la población, dividido la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? En el caso uno hacíamos uso de la desviación estándar de población. En el caso 2, como no tenemos ese dato, ¿verdad? De la población, de la desviación estándar de población, hacemos uso de la desviación estándar de la muestra. Asimismo, pues, veamos el caso número 3, en el cual no conocemos nuevamente la desviación estándar de la población y además las muestras son pequeñas. Quiere decir que n va a ser menor a 30 elementos. En este caso, hacemos uso de el estadístico de prueba como t-student, ¿verdad?
Bien, tenemos la fórmula aquí en pantalla, ¿verdad? La cual pues no varía con relación al caso número 2, excepto por el estadístico de prueba, ¿verdad, compañeros? Tengamos eso bien presente. Y el caso número 4, cuando se conoce la población, el valor de la población, ¿verdad? La cantidad de elementos de la población. Además, al hacer la relación entre n dividido la población, nos tiene que dar mayor o igual a 0.05. En este sentido, vamos a aplicar el factor finito de corrección. ¿Sí? Muy bien. Mm. Ahora veamos de una vez, compañeros. Cuando vamos a trabajar con proporciones, ¿sí? Únicamente tenemos dos casos. El primer caso es cuando no conocemos la población, ¿sí? No conocemos la cantidad de elementos que conforman la población. Vamos a hacer uso del estadístico de prueba Z, en donde vamos a trabajar con la proporción de la muestra menos la proporción de la población dividido la raíz cuadrada de P por Q dividido N. ¿Sí? Y el caso número 2, cuando se conoce la población y además la relación, ¿verdad?, entre la población y la muestra da mayor o igual a 0.05. ¿Sí? En este caso, pues vamos a aplicar el factor finito de corrección. ¿Dudas hasta este momento, compañeros? Adelante. Muy bien. Veamos entonces la prueba de hipótesis para una media aritmética. Y vamos a entrar de lleno con el primer ejercicio, ¿verdad, compañeros? ¿Qué nos dice? Walter es el jefe de ventas de una distribuidora de productos higiénicos. Desea mejorar el promedio de ventas diarias. Según registros, el promedio de ventas ha sido de 8.250 quetzales, con una desviación estándar de 225 quetzales. Solicitó a la gerencia mejoras en los incentivos de los vendedores y después de 36 días obtuvo una muestra y encontró una media aritmética de 8.325 quetzales. Nos piden que con una significancia del 5% comprobemos si las ventas mejoraron. ¿Sí? Entonces aquí a nosotros podemos tener varios aspectos, ¿verdad, compañeros? Que debemos de analizar al momento de leer nuestro examen. ¿Sí? Veamos por acá. Primero nos están dando el promedio de ventas diarias. ¿Sí? ¿Qué es lo que desea mejorar Walter con base en su análisis, ¿verdad? Solo va a conectar la compu ustedes. Si no, lo voy a dejar a medias. Muy bien, ahí estamos. Entonces ya nos dicen, ya entramos con los datos, ¿verdad? Nos dice que según registros, el promedio de ventas ha sido de 8.250 quetzales. También nos dan la desviación estándar de 225 quetzales. Además nos dice que solicitó a la gerencia mejoras en los incentivos de los vendedores y después de 36 días, ¿sí? Esos 36 días lo vamos a tomar nosotros como nuestra muestra, ¿verdad, compañeros?
¿Por qué? Porque durante ese tiempo, Walter va a analizar qué es lo que sucedió a diario con las ventas, ¿sí? Y al finalizar esos 36 días, va a realizar un promedio, va a sacar el promedio de ventas, ¿sí? Con lo cual, pues, encontró que la media aritmética es de 8.325 quetzales. Y que con una significancia del 5% comprobemos si las ventas mejoraron. Muy bien. Entonces ya con eso nosotros podemos proceder a sacar los datos, ¿verdad, compañeros? Es importante que mantengamos un orden al momento de estar planteándolo, ¿verdad? Nuestro examen parcial, para que pues al momento de trasladar los datos que obtengamos del enunciado, pasarlos a nuestra fórmula, pues no se nos dificulte, ¿verdad? Y no terminamos ahí entrando en alguna crisis de que no sabemos de dónde salió tal dato o a qué corresponde, ¿sí? Y que después los vayamos a trasladar de una manera incorrecta a nuestra fórmula, ¿verdad? Muy bien. Antes de pasar a el proceso, analizamos unas situaciones por acá, ¿sí? Que es importante hacerlo ver, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan ahí más claro los datos que nos están dando. Cuando nos dice por acá que según registros, el promedio de ventas ha sido de 8.250 quetzales, con una desviación estándar de 225, acá se está refiriendo a qué? A datos de la población, ¿verdad? O datos históricos, ¿sí? Que no sabemos cuántos días analizó Walter, ¿sí? Pero que esos datos pues ya los tienen en el inventario o en el historial de ventas de la empresa. Entonces, esos datos que nos están brindando acá son correspondientes a población. Quiere decir que el promedio de ventas lo vamos a plantear como mu y la desviación estándar será con el símbolo de sigma, ¿verdad? Vemos por acá que hay un punto después del 225, ¿verdad? Nos dice que solicitó a la gerencia mejoras en los incentivos. Entonces aquí ya nos están dando un parteaguas, ¿sí? Porque entonces Walter, ¿verdad? Como jefe de ventas de la empresa, solicita a la gerencia que le mejoremos los incentivos a los vendedores. Quiere decir que a través de una mejora de incentivos, los vendedores van a querer vender más, en teoría, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a realizar Walter? Que con una muestra de 36 días, ¿sí? Vamos a poner por acá, que va a ser nuestra muestra, N minúscula, obtuvo esa muestra de 36 días y encontró una media aritmética de 8.325 quetzales. Ese dato que vamos a plantearlo como X barra, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya podemos analizar que tenemos nuestros datos, ¿verdad? Y qué datos son los que tenemos aquí expresados. Tenemos datos de población y tenemos datos de una muestra, ¿sí? Con eso nosotros ya procedemos a calcular o a obtener los datos, mejor dicho, en una lista, ¿verdad? Para después ya proceder a hacer todo el proceso matemático, ¿verdad? Pero lo inicial y lo más importante es que ya analizamos acá, ¿verdad, compañeros? Ya realizamos este análisis y ya nos da a nosotros un panorama de qué es lo que estamos trabajando. Y con base en eso nosotros ya podemos decir, ah, bueno, se trata del caso uno, se trata del caso número 2, ¿verdad? O si tuviéramos cantidad de elementos de una población, podemos decir que podemos aplicar el factor finito de corrección, ¿verdad? Que debemos de comprobar si aplica o no, ¿verdad? Veamos entonces. Dentro de los datos, pues colocamos una muestra de 36 días. El valor de la población es infinita, ¿verdad? Pues no conocemos cuántos datos fueron los que se analizaron previamente o históricamente. Sin embargo, pues
si nos están dando el valor del promedio histórico, ¿verdad? El promedio de ventas histórico, el promedio de ventas de la muestra, la desviación estándar de la población o el histórico, ¿verdad? Y el nivel de significancia que debemos de utilizar para comprobar la hipótesis. ¿Cuál será la hipótesis que debemos de plantear? ¿Sí? Comprobar si las ventas mejoran. Entonces podemos decir que las ventas han mejorado, ¿verdad? Derivado de esos incentivos que se le dieron a los vendedores durante esos 36 días. ¿Sí? Esto nos va a permitir a nosotros, pues, como futuros gerentes de empresas, decir, bueno, si funcionan esos incentivos durante este periodo de prueba, pues los vamos a dejar de fijos, ¿verdad? Y con ello, pues claramente vamos a aumentar las metas de ventas, ¿verdad? Y claramente, pues vamos a tener más ingresos y los vendedores, pues van a tener más incentivos también, ¿verdad? Es un ganar-ganar, por así decirlo, ¿verdad? Pero veamos ahora la parte práctica, ¿verdad, compañeros? El planteamiento de la hipótesis, ¿sí? Estamos hablando de que la hipótesis nula, tal que el promedio de ventas es igual a 8.250, planteamos entonces la hipótesis alterna en donde decimos que el promedio de ventas es mayor a 8.250, ¿sí? ¿Por qué mayor a 8.250? ¿Por qué? Porque los datos que tenemos por acá nos lo expresan, ¿verdad? Además de que es lo que deseamos comprobar, ¿verdad? Si las ventas han mejorado o no, ¿sí? Y si las ventas han mejorado, quiere decir que van a ser mayores a lo que teníamos históricamente, ¿verdad? ¿Sí? Por esas razones de que hacemos uso del símbolo mayor que. Muy bien. Procedemos ahora a hacer el cálculo o el planteamiento de hipótesis de la manera gráfica, ¿sí? En donde pues tenemos nuestra campana de Gauss, ¿sí? Como nuestra hipótesis alterna se abrió con el símbolo mayor que, quiere decir que vamos a abrir nuestra área de significancia o de rechazo hacia la derecha de nuestra gráfica, ¿verdad? La significancia que nos están brindando es de 0.5, que es lo que tenemos planteado por acá, ¿verdad? En el área de significancia. Recordemos que nuestra campana de Gauss se divide en dos partes iguales, ¿sí? 0.5 de cada lado, lo cual sumado nos va a dar la unidad, ¿verdad? O el 100% de los datos. Esto es 1 o el 100% de los datos, ¿verdad, compañeros? Muy bien, esa línea se me fue ahí. Entonces, al nosotros ya tener nuestra significancia, ¿verdad? La vamos a restar de 0.5, ¿verdad? Que es el total de esta mitad, ¿sí? Lo cual nos va a permitir, pues, encontrar el área de aceptación, ¿verdad? Que será de 0.45. Ese 0.45 nosotros vamos a buscar en nuestra tabla de valores Z para poder encontrar el valor de Z, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra tabla de valores Z y buscamos 0.45. Veamos por acá. Vamos a buscar en el cuerpo de nuestra tabla aquel lugar en donde tengamos 0.45, ¿verdad? Ya lo podemos ubicar. Exactamente no está. Sin embargo, si está planteado, veamos. Tenemos un número. Aquí estamos. ¿Sí? El 0.45. Exacto no está. Pero pues tenemos dos valores, ¿verdad? Uno menor y uno mayor. Que si buscamos el 0.45 debería estar en medio de estos dos.
pero como están a la misma distancia, vamos a hacer uso del valor máximo, ¿sí? O el superior, ¿verdad, compañeros? En este caso será 0.4505, ¿verdad? En donde, pues, al ubicarlo, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra triangulación y nos vamos a la fila 1.6 y en la columna 0.05, ¿verdad? Lo cual nos da un valor de z de 1.65, ¿verdad? Ya con ese eh, estadístico de prueba, nosotros lo vamos a ubicar en nuestra gráfica, en nuestra curva de Gauss, ¿sí? Y esto ya nos va a dar a nosotros un parámetro para poder hacer o calcular, mejor dicho, el estadístico experimental que nos permitirá comprobar si la hipótesis alterna planteada es correcta o no. Veamos entonces el siguiente paso, que es el cálculo del estadístico experimental, ¿sí? Que como bien les digo, ¿verdad? Este estadístico experimental nos permite, a través de experimentar, como bien lo dice su nombre, definir en dónde está ubicado el valor de z calculado. Como conocemos el valor de la desviación estándar de la población, vamos a hacer uso del caso número 1, ¿verdad? Con esta fórmula en donde pues vamos a sustituir los datos. Decimos que z es igual a la media aritmética de la muestra de 8.325 menos el promedio de ventas de nuestra población de 8.250, dividido la desviación estándar que teníamos de nuestra población de 225, dividido la raíz de 36, ¿sí? 36, recordemos que son la cantidad de días de la muestra en donde pues se analizó, ¿verdad? Ese promedio de ventas. A la hora de realizar nuestros cálculos en la calculadora, ¿sí? Aquí les voy a dar un tip, ¿verdad, compañeros? Que pues lo recomendable es que lo vayamos haciendo paso por paso, ¿sí? Pero pues hay quienes pues desean trasladar todos los datos de una vez a su calculadora, ¿verdad? Será de ir abriendo algunos paréntesis, ¿verdad? Para poder trasladar esos datos de la manera más adecuada, ¿verdad? Y con ello pues obtener el resultado deseado, ¿sí? Realizando el cálculo pues obtenemos que z es igual a 2.0. Ya con ese valor de z de 2.0, que es nuestro estadístico experimental, nosotros nos vamos entonces a nuestra campana de Gauss de nuevo, ¿sí? Para poder confirmar, ¿sí? Si ese promedio de ventas, después de esos 36 días de haber realizado o de haber mejorado los incentivos para los vendedores, mejoró o no, ¿verdad? Y pues comprobamos, ¿verdad? Que con nuestro estadístico experimental, que nos da una z igual a 2.0, ¿verdad? Que está ubicado ahora en el área de rechazo, ¿sí? Vamos a rechazar o no vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Esto nos dice a nosotros que al, al rechazar la hipótesis nula, estamos aprobando la hipótesis alterna, ¿sí? ¿Y qué nos decía la hipótesis alterna? Que el promedio de ventas había mejorado. Entonces acá ya decidimos, ¿verdad? Decidimos que estamos rechazando la hipótesis nula, lo cual nos lleva a concluir, ¿verdad? Y voy a pasar a la conclusión en donde decimos que con una significancia del 5% se ha comprobado que el promedio de ventas ha mejorado, ¿sí? El promedio de ventas ha mejorado. Eso quiere decir que la hipótesis alterna es mayor a 8.000, ¿cuánto nos daban? Perdonen, ya no me recuerdo del dato exacto. 8.250.
8.250, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad, compañeros? Bueno, es importante que al momento de nosotros, pues, estar trabajando en nuestro examen, pues vayamos también, ¿verdad? Planteándolo, ¿sí? Primeramente, analizar, ¿verdad? A qué nos estamos o qué datos nos están dando, ¿sí? Y esos datos, si se refieren a población o si se refieren a una muestra. Y ya con eso nosotros podemos decir, ¿verdad? Bueno, trabajamos con caso uno, trabajamos con caso 2, caso 3 o bien caso 4, ¿verdad? Que es en donde vamos a aplicar el factor finito de corrección al caso uno, al caso 2 o al caso 3, ¿sí? Vamos a trabajar un siguiente ejercicio, en donde creo que en este aplicamos obtenemos valores de población, ¿verdad? Para poder comprobar si aplicamos o no el factor finito de corrección. Veamos por acá, nos dice que Jaime es el jefe de contabilidad de una empresa que vende productos lácteos. Y según registros, ya nos están dando ahí tips, ¿verdad? Según registros, se ha observado que en promedio de los pagos de los clientes rechazan 20 cheques. Vaya, tenemos algunos datos, ¿verdad? Con el propósito de verificar si esta situación se mantiene, se tomó una muestra de 16 pagos de los clientes de un total de 300 y se encontró un promedio de 18.85 cheques rechazados. Por una desviación estándar de 3 cheques, hágase la prueba con un nivel de significancia del 10%. ¿Verdad? Aquí, pues este creo que está más sencillo, ¿verdad? Pues ya nos están diciendo eh, que los datos anteriores, que según registro, ¿verdad? O sea, según el historial, la cantidad de cheques rechazados de los clientes corresponden a 20, ¿sí? Y además nos dice que de una muestra de 16 pagos, se obtuvo un promedio de cheques rechazados de 18.85 con una desviación estándar de 3. Entonces, este está mucho más sencillo, ¿verdad? Acá que estamos trabajando. ¿Verdad? Veamos nuevamente ese análisis, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Entonces tenemos que según registros, el promedio de pago de los cheques rechazados es de 20, ¿sí? Y se desea verificar esa situación, ¿verdad? Si esa situación se mantiene. Ya nos están dando otro tip, ¿verdad? Otro indicio de qué signo vamos a utilizar para el planteamiento de nuestras hipótesis. Entonces, de una muestra de 16 pagos de los clientes, de un total de 300, ¿verdad? Entonces nos están dando la población también, ¿verdad? Se encontró un promedio de 18.85 cheques rechazados, con una desviación estándar de 3 cheques. Y debemos de comprobar, ¿sí? ¿Qué vamos a comprobar? Si la situación se mantiene con una significancia del 10%. Entonces, con eso procedemos, ¿verdad, compañeros? A analizar qué datos estamos obteniendo. Primero, no nos están dando la desviación estándar de la población, ¿sí? Sino la desviación estándar de 3 cheques corresponde a la muestra, ¿verdad? Está aquí resaltado en color verde. Entonces, acá pues ya tenemos el indicio, ¿verdad? O una idea de que podemos estar trabajando con el caso número 3. ¿Qué debemos de comprobar todavía? El tamaño de nuestra muestra, ¿sí? ¿De cuántos pagos estamos hablando aquí para nuestra muestra? De 16 pagos, ¿verdad? Quiere decir que es una muestra pequeña menor a 30 elementos. Entonces confirmamos que estamos trabajando con el caso número 3. ¿Qué nos queda comprobar todavía? Si vamos a aplicar o no el factor finito de corrección.
¿sí? ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Pues haciendo la relación, ¿verdad, compañeros? Entre la población y la muestra, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Veamos entonces, ¿sí? Tenemos datos de nuestra muestra, 16 cheques o 16 pagos analizados, ¿verdad? Tenemos la media aritmética de la muestra de 18.85 cheques, desviación estándar a nuestra muestra, ¿sí? Y ahora en amarillo voy a colocar lo que corresponde a nuestra población. Solamente tenemos la cantidad de cheques, ¿verdad? Y la población, ¿verdad, compañeros? De 300 cheques analizados o 300 pagos. Muy bien. Con eso entonces hacemos nuestra relación, ¿sí? Decimos que vamos a aplicar el factor finito de corrección en el caso de que nuestra relación entre la población y la muestra nos dé mayor o igual a 0.05, ¿verdad? ¿Sí? Aquí voy a hacer una corrección, creo que yo lo tenía, aquí estamos. Ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, relacionamos nuestra muestra con nuestra población, lo cual nos va a dar un valor de 0.053333, ¿verdad? Lo cual pues es mayor o igual a la condición que nos dan para poder aplicar el factor finito de corrección. En este caso, como es mayor, sí vamos a aplicar el factor finito de corrección. Y ahora vamos a ver en dónde lo aplicamos, ¿verdad? Pero, pero primeramente, pues vamos a plantear nuestras hipótesis, ¿sí? Nuestra hipótesis nula, decimos que el promedio de ventas, el promedio de cheques rechazados es igual a 20. Deseamos decir, ¿verdad? Que esa situación es diferente y ya cambió, ¿verdad, compañeros? Derivado de ese análisis que se realizó. Por lo tanto, la hipótesis alterna es diferente el promedio a lo que ya veníamos trabajando en el registro, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora, como estamos trabajando con una combinación de caso 3 y caso 4, ¿sí? ¿Qué tenemos por acá? En el caso número 3, debemos de trabajar con T de student, ¿sí? Para ese caso, pues lo que vamos a hacer es, primeramente, calcular el valor de los grados de libertad, en donde vamos a decir que grados de libertad es igual a n-1. N es el valor de nuestra muestra, el tamaño de nuestra muestra. Tenemos 16 elementos, menos 1, nos quedan 15 grados de libertad. Y luego vamos a calcular el valor de la probabilidad. El valor de la probabilidad que será 1 menos la significancia dentro de 2. Con esto, ¿verdad? Pues decimos que nuestro valor de probabilidad es de 0.95, ¿sí? Ese 0.95 y los grados de libertad ya calculados nos va a permitir a nosotros pues buscar el valor correspondiente a TestStudent. Veamos en nuestra tabla de grados de libertad de TestStudent, perdón, ¿sí? Nos vamos entonces a nuestros grados de libertad 15. Acá estamos, ¿verdad? Lo estoy circulando en color rojo. Y nuestro valor de probabilidad en 0.95. Buscamos en el encabezado o en las columnas, 0.95. Y ahora buscamos el dato en donde se intersectan, ¿sí? Tenemos que es 1.75, ¿verdad?
Ese es nuestro valor correspondiente a el estadístico de prueba, ¿sí? Estadístico de prueba de t-student. Como estamos trabajando con una hipótesis alterna, con el signo desigual, eso nos da a nosotros la pauta de que debemos de abrir dos colas en nuestra campana de Gauss, ¿sí? Una a la izquierda y una a la derecha, ¿sí? En ambos extremos de la campana. Entonces, de esa misma manera, pues vamos a colocar, ¿verdad? El valor para t es igual a menos 1.75 en el lado izquierdo y el valor de t igual a 1.75 en el lado derecho, ¿sí? Y entonces vamos a tener dos áreas de rechazo, por así decirlo, ¿verdad? Ubicado en los extremos de nuestra gráfica. Ahora pues procedemos a calcular el estadístico experimental, ¿sí? Recordemos que vamos a aplicar el factor finito de corrección. ¿Y dónde aplicamos el factor finito de corrección? Lo ubicamos en esta posición, ¿verdad, compañeros? Vamos a colocar aquí factor finito de corrección. Y aquí pues ya solamente nos queda la parte mecánica, ¿sí? En donde los datos que hemos obtenido los vamos a sustituir en nuestra fórmula para poder así conocer el valor correspondiente a nuestro estadístico experimental, el cual nos va a permitir al hacer la comparación con el estadístico de prueba si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. ¿Verdad? Entonces, en este caso, el estadístico experimental nos queda como menos 1.57, ¿verdad? Vamos a nuestra gráfica y vemos que el 1.57 de nuestro estadístico experimental cayó en el área de aceptación, ¿sí? Es toda la parte que estaba en blanco, ¿verdad, compañeros? Entonces, vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué nos decía la hipótesis nula? ¿Verdad? Decidimos entonces con esto que aceptamos la hipótesis nula. ¿Verdad? Ahora concluimos que con un nivel de significancia del 10%, se comprobó que el promedio de cheques rechazados se mantiene. ¿Sí? Y esto nos da a nosotros, pues, el entendido, ¿verdad? De que pues no hubo ningún cambio, ¿verdad, compañeros? No hubo ninguna mejora, ¿verdad? No disminuyó la cantidad de cheques rechazados, ¿sí? Y esto pues a la gerencia le da una pauta para poder tomar algunas decisiones estratégicas, ¿verdad? En cuanto a la recepción de cheques como medio de pago, ¿sí? Ya sea que digan, bueno, ahora solamente efectivo, ¿verdad? Y ha pasado en algunas empresas, ¿verdad? Ya, o van a cobrar alguna mora, digamos, a un pago, ¿verdad? Valga la redundancia, por cheque rechazado, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces con esto hemos hablado de lo que son la prueba de hipótesis para medias aritméticas, ¿sí? Otro de los temas que se van a estar evaluando es la prueba de hipótesis para proporciones. Y en cuanto a proporciones, habíamos visto que tenemos solamente dos casos, ¿sí? Voy a ver si regreso para que los puedan o los podamos analizar de nuevo o los voy a colocar acá aquí más adelante para tenerlos ahí más presentes, ¿verdad? Denme un segundito, por favor. Aquí estamos. Entonces, para la prueba de hipótesis para proporciones, tenemos acá nuevamente la diapositiva, ¿verdad? En donde tenemos los dos casos que se van a analizar, ¿sí?
El primero de los casos es en donde no conocemos el valor de la población, ¿verdad? La cantidad de elementos que conforman la población. ¿Sí? Eso, en este caso, pues utilizamos el estadístico de prueba Z. Y el segundo de los casos es en donde hacemos la relación entre la población y la muestra, lo cual nos lleva a nosotros, pues, a decidir si vamos a aplicar o no el factor finito de corrección. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo para poder entrar de lleno y comprender a profundidad el tema de la prueba de hipótesis para proporciones. Veamos por acá, es un ejemplo específicamente para una población finita. Esto nos da a nosotros el entendido de que nos van a dar el dato correspondiente a qué, a la población, ¿verdad? Ahorita leamos entonces el enunciado. Y nos dice que en una distribuidora de productos electrónicos se han recibido 400 equipos de sonido. 400 equipos de sonido. De esos 400 equipos de sonido, se revisaron al azar 60 y se encontró que 10 tuvieron falla. Bueno, ya tenemos varios datos acá. Encontramos un punto y nos dice que el contrato con el proveedor indica que si se encuentra en la muestra una proporción de buenos, ¿verdad? De los equipos de sonido buenos, o sea, que no tienen falla, inferior al 90%, el pedido debe de rechazarse. Con una significancia del 10%, verificar si el pedido es aceptado. Veamos entonces. El valor de la población es correspondiente a 400 unidades, ¿sí? O los 400 equipos de sonido que se recibieron. De esos 400 equipos de sonido, se analizaron 60. Quiere decir que estos 60 serán correspondientes ¿a qué? A nuestra muestra, ¿verdad? Y de esos 60, solamente 10 tuvieron fallas, ¿sí? Entonces ya decimos que 10 de 60 corresponden a la proporción de equipos de sonido revisados con falla, ¿sí? Vemos por acá. Tenemos nuestra población, nuestra muestra. Y de nuestra muestra es de donde vamos a sacar la proporción de la muestra, ¿sí? Que se especifica con una P minúscula. Que decimos que 10 de los 60 equipos de sonido no están buenos o tienen fallas, ¿sí? Lo cual nos da a nosotros una proporción de 0.17. Tenemos una variable más por acá, la cual es Q. Q va a ser siempre el complemento de P. Recordémonos que P, vamos a ver por acá, P más Q, esto es igual a 1, ¿verdad? O el 100% de los datos analizados. Bueno, entonces, si P más Q es igual a 1 y tenemos una P igual a 0.17, ¿cuánto es Q? Q va a ser igual a 0.83. Y como es el complemento, quiere decir que tenemos una proporción de Q de 0.83 de equipos de sonido buenos, ¿verdad? O aquellos que no tienen fallas. Por lo tanto, pues, con base en lo que habían establecido en el contrato, recordémonos acá, ¿sí? El contrato con el proveedor indica que si se encuentra una proporción de equipos de sonido buenos inferior al 90% debe de rechazarse. Veamos acá. Estos datos que tenemos por aquí y que voy a resaltar en amarillo son correspondientes a la población, ¿verdad? Decimos entonces que esa cláusula del contrato, esa especificación, dice que el 90% de los equipos de sonido
tienen que estar en buenas condiciones o no deben de presentar fallas, ¿sí? Y nuevamente tenemos una Q, ¿verdad? Que es el complemento de esa P de población. Muy bien. Tenemos nuevamente el valor de la significancia y el factor finito de corrección, en donde hacemos la comparación, ¿sí? Entre la muestra y la población, lo cual nos indica que si es mayor o igual a 0,05, vamos a aplicar el factor finito de corrección, ¿verdad? En este caso nos da 0,15, lo cual es mayor a 0,05. Vamos a aplicar entonces el factor finito de corrección. Y nuevamente con el procedimiento, ¿verdad, compañeros? Decimos que la hipótesis nula es igual a la proporción mayor o igual a 0,90. Y la hipótesis alterna es contraria a lo que estamos planteando en la nula. La proporción es menor a 0,90, ¿sí? Calculamos nuestro criterio de prueba. Ya hemos visto cómo lo calculamos a través de el valor de z, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Hacemos uso del 0,40, lo buscamos en nuestra tablita de valores z, ¿sí? O área bajo la curva, lo cual nos va a dar un valor de z igual a menos 1,21. Ya tenemos nuestro criterio de prueba, ahora pasamos al cálculo de nuestro estadístico experimental. ¿Verdad? El estadístico experimental que nos dice a nosotros que Z, ¿verdad? Vamos a calcular Z, la cual nos va a permitir hacer la comparación con el estadístico de prueba, ¿sí? Y poder decidir si aceptamos o no la hipótesis nula. Y con ello, pues, concluiríamos, ¿verdad? Que con una significancia del 10%, pues, hubo tal situación, ¿verdad? Veamos por acá que nuestro valor de Z experimental o calculado nos va o nos da menos 1,96. ¿Sí? Solo voy a hacer una anotación aquí, compañeros, que el factor finito de corrección corresponde a este agregado en la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Y con esto, pues nosotros ya podemos decidir, ¿verdad? Decidimos que con base en el estadístico experimental de menos 1,96, no se acepta la hipótesis nula. ¿Esto qué significa? En conclusión, podemos decir que con una significancia del 10% se comprobó que la proporción de buenos o equipos unidos buenos o sin fallas es inferior al 90% acordado. ¿Sí? ¿Y qué condiciones nos da el fabricante o el contratista? Que si esa proporción de equipos de sonido es menor al 90%, vamos a rechazar el contrato, ¿verdad? ¿Sí? Veamos qué conclusión tenemos. Con una significancia del 10%, se comprobó que la proporción de equipos de sonido en buen estado o sin fallas es inferior al 90% acordado. Por lo tanto, se rechaza el pedido. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos otro panorama acá, ¿verdad, compañeros? Hemos platicado de prueba de hipótesis para medias aritméticas, haciendo uso de Z y T de student. También hemos platicado sobre la prueba de hipótesis de proporciones, ¿verdad? En donde solamente hacemos uso del estadístico de prueba Z, ¿sí? Y su combinación ya sea con el factor finito de corrección o no. Y ahora pues nos quedaría eh, la prueba de hipótesis para dos medias aritméticas dependientes, ¿sí?
Veamos entonces. En ese sentido de prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias aritméticas, ¿sí? Que son dependientes, esto quiere decir, ¿verdad, compañeros? Que de una población, ¿verdad? Vamos a extraer dos muestras, ¿sí? Y esas dos muestras las vamos a analizar una contra otra, ¿verdad? En ese sentido, pues este modelo utiliza como parámetro la diferencia de las medias. ¿Qué significa diferencia promedio poblacionales? Tenemos entonces, para este caso de prueba de hipótesis de dos medias aritméticas dependientes, el planteamiento de la hipótesis nula, en donde acá pues se prueba la igualdad en las diferencias de medias. Es decir, que la media de las diferencias poblacionales va a ser igual a cero. Por esa razón, el signo siempre será igual, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la hipótesis nula, tal que la diferencia de las medias o la diferencia de promedios es igual a cero, lo cual nos indica a nosotros que no existe diferencia, ¿sí? Y no existe diferencia entre qué, entre el antes y el después, ¿verdad? Aquí podemos hacer una comparación si nosotros queremos analizarlo de esta manera. Ahora volviendo al ejemplo de los incentivos en ventas. En esa empresa, ¿verdad? Pues queremos analizar qué pasó antes de los incentivos. Pues tenemos un promedio de 8.250 quetzales en ventas, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó al implementar esos incentivos? Tenemos un aumento en el promedio de ventas, ¿verdad? Obteniendo así 8.350, ¿sí? Pero de esos dos datos los vamos a obtener a través de muestras, ¿verdad? En donde vamos a analizar muestras del antes y muestras del después y vamos a compararlas, ¿verdad? Entonces, acá estamos planteando una hipótesis nula. Para el planteamiento de la hipótesis alterna, decimos que se puede utilizar cualquiera de los signos conocidos dependiendo de la pregunta de análisis. ¿Qué signos tenemos? El no es igual, menor que o mayor que. Veamos algunos planteamientos. La hipótesis alterna, tal que la diferencia de promedios no es igual a cero, significa que existe diferencia entre antes y después, ¿verdad? Porque el antes y el después no son iguales, ¿sí? Y no está, y ese no son iguales se representa por el signo desigual. Asimismo, pues decimos que en el siguiente ejemplo, ¿verdad? La hipótesis alterna, tal que la diferencia de medias es menor a cero. Quiere decir que antes es menor que después, ¿verdad? Si estamos hablando de ventas, ¿verdad? El antes se vendió menos antes que después del programa de incentivos. O se produjo menos antes que las capacitaciones que se dieron, ¿verdad? Bueno, ahora veamos el siguiente planteamiento. La hipótesis alterna tal que la diferencia de medias es mayor a cero. Quiere decir que antes es mayor que después, ¿sí? En este caso podemos estar hablando de los cheques rechazados, por ejemplo, ¿verdad? Antes teníamos más cheques rechazados que ahora, ¿verdad? Porque pues se implementó cierta política en la empresa y eso permitió que redujera el promedio de cheques rechazados, ¿verdad? Y con ello, pues, la empresa va a tener más liquidez y, por supuesto, pues, va a poder realizar algunas otras inversiones dentro de la misma empresa, ¿verdad?
Veamos algunos ejemplos para poder comprenderlo de una mejor manera. ¿Sí? Veamos por acá. Para determinar si un curso de capacitación veamos por acá, un curso de capacitación invertido por la psicóloga de una empresa incrementa la productividad. Se seleccionaron al azar 10 trabajadores y se observó el tiempo en segundos que les llevó a realizar un proceso de producción, antes y después de tomar el curso. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos el antes y los datos obtenidos en segundos de cada uno de los 10 trabajadores. Y los datos del después de ese curso de capacitación y los tiempos en segundos correspondientes a la producción de cada uno de esos 10 trabajadores. Nos piden que con una significancia del 5% comprobemos si el curso fue efectivo, ¿verdad? Si estamos hablando entonces de productividad, quiere decir que la hipótesis alterna la vamos a plantear con el signo menor que, ¿verdad? Porque decíamos, pues, analizar si fue productivo o si aumentó la productividad, ¿verdad? Quiere decir que en el después habrá más productividad que en el antes. Ahora veamos el planteamiento de hipótesis para comprender lo que les estoy platicando acá. En la hipótesis nula, tenemos entonces que la diferencia de promedios es igual a cero. ¿Verdad? Recordémonos de ese planteamiento, ¿verdad? Y la hipótesis alterna nos dice entonces que la diferencia de promedios es menor a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a decir que el antes es menor que el después, ¿verdad? Antes había menos productividad que ahora. Nuevamente, ¿verdad, compañeros? Pues vemos que hacemos uso de student, ¿verdad? Para poder calcular el criterio de prueba, ¿sí? En este caso, pues tenemos una T de student correspondiente a menos 1,83. Recordémonos que el valor, perdón, el signo de nuestra hipótesis alterna es la que, pues, nos indica hacia dónde abre nuestra cola, ¿verdad? O el área de significancia, ¿sí? Bueno, veamos entonces en una tablita, ¿verdad? Los datos que nos han presentado. Tenemos los datos del antes y los datos del después. De cada uno de estos datos, pues vamos a obtener la diferencia, ¿verdad? Vamos a tomar el antes, 72 menos 76. Vamos a poner un signo menos por acá. Y esto nos va a dar igual a menos 4, ¿sí? Es importante que coloquemos los datos que vayamos obteniendo con el signo que nos da, ¿verdad? 73 menos 78 nos da como resultado menos 5. 65 menos 66 nos da como resultado menos 1. Y así nos vamos con cada uno, ¿verdad, compañeros? Hasta el último de los datos. Muy bien. Al finalizar de calcular la diferencia de cada uno de los datos entre el antes y el después, vamos a hacer la sumatoria de cada de esos datos, ¿verdad? Entonces, para hacer la sumatoria los vamos a tomar con su signo. Significa que vamos a decir menos 4 más menos 5 más menos 1 más menos 5, ¿verdad? Y así nos vamos con cada uno hasta menos 7, ¿verdad? Nos tiene que dar como resultado menos 24, ¿sí? Y ahí ya podemos decir que tenemos la sumatoria correspondiente a la diferencia. En la siguiente columna
vamos a colocar el valor de la diferencia elevado al cuadrado, ¿sí? Nuevamente vamos a tomar el valor con su signo, ¿sí? En este caso decimos que menos 4 elevado al cuadrado es igual a 16, ¿sí? Recordémonos que menos 4 por menos 4 es igual a 16, ¿verdad, compañeros? Y así lo vamos haciendo con cada uno de los datos, hasta llegar al final en donde vamos a totalizar, ¿verdad? Y decimos que la sumatoria de d al cuadrado es igual a 300. ¿Para qué estamos haciendo tantos cálculos, verdad? Cada uno de estos datos tiene una razón de ser, ¿verdad, compañeros? Y una razón por la cual los calculamos, ¿sí? Y la razón es esta, ¿verdad? Porque necesitamos de esos datos para calcular ya sea el promedio, ¿sí? El promedio de la diferencia y para calcular la desviación estándar de la diferencia de los datos obtenidos, lo cual nos va a permitir a nosotros, posterior a esos cálculos, obtener el estadístico experimental, ¿sí? Que nos va a servir a nosotros después para poder compararlo con el criterio de prueba y poder decidir si aceptamos o no la hipótesis nula. Y con ello, pues poder concluir, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a sustituir datos primero, entonces, para calcular el promedio de la diferencia. El promedio de la diferencia nos da menos 24, ¿verdad? Dividido 10, nos da entonces menos 2,4. Bueno, dejamos este dato ahí, procedemos a calcular la desviación estándar de la diferencia, lo cual nos va a dar como resultado 5,1897, ¿verdad? En cuanto a los decimales, acá, compañeros, podemos trabajar con 4 o 6 decimales, ¿sí? Y al momento de presentar nuestra respuesta, ¿verdad? Que sería el estadístico experimental, ya lo dejamos con 2 decimales, ¿verdad? Ahí ya lo podemos aproximar a 2 decimales, ¿sí? Que sería como lo tenemos planteado de esta manera acá. Quedémonos con estos datos y nos vamos a ver cómo los sustituimos en la fórmula de T de student, ¿verdad? Entonces vemos que en nuestra fórmula tenemos el promedio de la diferencia, ¿sí? Perdón, aquí estamos. Y la desviación estándar de nuestra diferencia, ¿verdad? En este caso no nos están dando el valor de... Ah, bien, el valor de la diferencia promedio es igual a cero, recordémoslo, ¿verdad? Cuando planteamos nuestra hipótesis nula, ¿sí? Por esa razón colocamos cero acá. Sustituimos los datos y calculamos el estadístico experimental, obteniendo así un valor de menos 1,46. En nuestra gráfica, ese 1,46 calculado está en el área de aceptación, ¿verdad? El área de aceptación es toda el área que no es significancia, ¿verdad? Todo el área que está en blanco, por así decirlo, ¿verdad? Entonces aquí podemos decidir, ¿verdad, compañeros? Que estamos aceptando la hipótesis nula, ¿sí? Y con eso, pues, podemos concluir, ¿verdad? Que con una significancia del 5% se ha comprobado que el curso no fue efectivo, ¿verdad? Entonces, pues, veamos por acá. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, con esa significancia, ¿verdad, compañeros? Decimos que el curso de capacitación o la capacitación brindada para poder aumentar la productividad en la empresa, pues no fue efectiva, ¿verdad? Lo cual significa que no hubo un incremento en la productividad derivado de ese curso de capacitación, ¿verdad? Entonces, compañeros, pues con esto
estaríamos finalizando, ¿verdad? El contenido que se va a estar evaluando, ¿verdad? Para el día del examen parcial de métodos cuantitativos para los compañeros de fin de semana, ¿verdad? Vamos a estar brindando ahí el apoyo con otro repaso para los compañeros de plan diario, ¿verdad? Que pues sabemos que se les incluye uno o dos temas más, ¿verdad? En su examen parcial, pero pues vamos a estar ahí siempre brindando ese apoyo de parte de de nuestra parte, ¿verdad, compañeros? Para poder eh, brindarles ahí a ustedes ese repaso, ¿verdad? Y que con ello pues ustedes puedan repasar y aprobar su curso, ¿verdad? Agradecerles, ¿verdad? Su atención. También pues agradecerle ahí al licenciado Isaías Estrada su apoyo, ¿verdad? En el uso de la plataforma y pues claramente a nuestro amigo pues Pablo Zúñiga, ¿verdad? Pues que tuvo a bien a invitarnos a brindar este repaso, ¿verdad? Para poder apoyarles a ustedes en su preparación previo al examen parcial, compañeros. Estemos ahí atentos las diferentes, a los diferentes proyectos que se tienen, ¿verdad? Tanto de parte del decano como eh, de nuestro amigo, ¿verdad? Pablo Zúñiga, ¿verdad? Para pues, podernos seguir preparando, ¿verdad, compañeros? Desde ya, pues, desearles éxitos, ¿sí? Desearles éxitos y pues quisiera darle ahí el espacio a Pablo Zúñiga, ¿verdad? Para que puedan ahí eh, despedirse ahí de la audiencia. Agradezco mucho, mi estimado licenciado Juan Luis Morales. Gracias a todos por haber participado de este repaso. Sin duda alguna, creo que con ello se resolvieron bastantes dudas que tenemos para este examen del fin de semana. Y sepan que estamos trabajando pues a marchas forzadas para poder traer repasos de todos los cursos, tanto para los estudiantes de la jornada fin de semana como para los estudiantes de la vespertina y nocturna. Así que pendientes ahí de nuestras redes, vamos a seguir publicando los banners con suficiente tiempo de antelación para que ustedes puedan organizarse y participar de los diferentes repasos y que pues nuevamente, como les comentaba, podamos seguir puliendo nuestros contenidos previo a cada examen parcial y vamos a sacar una campaña ahí, no escuela de vacaciones, ¿verdad? Porque en diciembre pues queremos comernos el tamal en paz y no el Pero en tamal en... nuestras casas, ¿verdad? Claro que sí. Y no allá en la U. Era, era lo de antes, ¿no? Que hasta decoraban los escritorios con lucecitas navideñas y es alegre. Así que de esta cuenta, pues muchísimas gracias a todos por haber atendido nuevamente al maestro Juan Luis Morales. Gracias por su tiempo y dedicación para con todos los estudiantes del curso de Métodos Cuantitativos 2 y a ustedes chicos, pues muchos éxitos y bendiciones en su examen parcial. Sin duda alguna nos vamos a ver en unas próximas transmisiones llevándoles más materiales de apoyo, más repasos.